Bueno, mi nombre es Juan Fernando Abella y junto a mi compañero Brandon Nicolás Borges vamos a explicar dos ejercicios relacionados con el enunciado que se puede ver en pantalla. Entonces, el primero nos pide implementar una función en el lenguaje de programación Racket que se llame suma de positivos, la cual recibe como parámetro una lista y retorna la suma de los números positivos de esa lista, y también nos pide utilizar recursividad de cola. Entonces podemos ir al entorno de programación llamado Doctor Racket, en el cual ya tenemos seleccionado el lenguaje de programación, y de esta manera podemos entonces comenzar definiendo la función que nos pide el enunciado, que se llama suma positivos, que recibe como parámetro una lista. Ahora, para nosotros garantizar la recursividad de cola, vamos a necesitar un parámetro extra en el cual se va a ir guardando la suma de los números, ¿no? De los números positivos. Pero el enunciado no nos pide que esta función reciba otro parámetro, ni tampoco sería correcto que alguien que la fuera a utilizar tuviera que poner el parámetro donde se va a guardar el resultado, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es definir otra función que se puede llamar suma positivos 2, que recibe como parámetro la lista y la variable en donde se va a guardar la suma. Y de esta manera aquí realizaríamos el llamado a esa función. Entonces aquí podemos ponerle suma positivos 2 y le podemos pasar la misma lista y el número cero, que va a ser referencia a la variable donde se va a guardar la variable, la suma de los números positivos. Entonces aquí tenemos que definir suma positivos 2, la cual recibe como parámetro lista, y una variable que se llama suma, donde se va a guardar la suma, ¿no? Como es recursivo, tenemos que encontrar el caso base. Esto lo hacemos de la siguiente manera. El caso base es cuando la lista sea nula, ¿cierto? O sea, no tenga elementos. Entonces, aquí podemos preguntar si la lista es nula. Si la lista es nula, ¿qué tiene que hacer? Pues me tiene que retornar la suma que ya hemos ido calculando. Esto es la primera, en esta línea es si se cumple esta condición. Ahora, en esta otra línea es si no se cumple la condición. Si no se cumple la condición, entonces aquí tenemos que poner otra condición en el cual tenemos que ir comparando si la cabeza de la lista es mayor que cero, ¿cierto? Porque nos pide sumar solamente los números positivos, ¿ah? Mayores que cero. Por tanto, en esta primera línea, que es donde se cumple, vamos a tener que hacer el llamado de nuevo a la función recursiva suma positivos 2, la cual le tenemos que pasar es la cola de la lista, ¿no? Claramente, para que se garantice que en algún punto tenga que parar, se tenga que ir recortando la cabeza hasta que llegue al punto de nulo, ¿no? Y se cumpla esta condición. Entonces, esto se hace con CDR, le pasamos la lista, esto lo que hace es recortar la cabeza y le pasamos como parámetro entonces la nueva lista que tiene la cabeza recortada. Y vamos a tener que pasarle el parámetro suma, ¿cierto? Pero en este caso vamos a tener que ir haciendo la suma. Por tanto, tenemos que sumar suma más lo que tenga la cabeza, que ya verificamos que es mayor que cero. Por tanto, aquí lo que tenemos que sumar es la variable suma, que al principio vale cero, pero después ya se va a ir calculando con la cabeza de la lista. Listo. De esta manera se van a ir sumando los números positivos. Ahora, ¿qué pasa cuando esta condición no se cumpla? Si esto no se cumple, significa que el número en esa posición de la lista es igual a cero o menor que cero. Por tanto, si es igual a cero, pues no pasa nada, ¿no? No hay que sumar nada. Y si es menor que cero, pues tampoco, porque no nos pide sumar números negativos. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es otra vez el llamado recursivo, recortando claramente la lista para que nos garantice que se vaya recorriendo. Pero en este caso no tenemos que hacer suma, ¿no? Porque si entro aquí es que el número es negativo. Por tanto, simplemente le tenemos que pasar el parámetro suma con la suma que ya lleve hasta el momento. Y de esta manera creo que ya estaría de manera correcta, lo cual lo podemos probar. Entonces, nosotros tenemos que invocar es claramente a esta función, que está internamente hace el llamado a esta, ¿cierto? Con su otro parámetro. Entonces, vamos a hacer la invocación a la función suma positivos,
y le vamos a pasar una lista 3 4 2 menos 2 menos 2. Vamos a ver qué nos retorna esto. Claramente se puede ver un resultado acá abajo, 9, 3 y 4, 7 y 2, 9, los menos 2 no los tiene en cuenta. A ver, agreguémosle un 1, tiene que decir 10, claramente. Pongámosle un menos 1, menos 2, menos 3, menos 50, menos 40. Me sigue arrojando el mismo resultado 10 porque claramente no me suma los números negativos, solamente los positivos como lo pide el enunciado. Y vamos a poner otro número positivo, el 3. Y la nueva suma es 13. Por tanto, ahí se demostró el buen funcionamiento de eh, el primer punto, ¿cierto? Cumple con todo lo relacionado a este enunciado. Ahora podemos probar depurando lo de la recursividad de cola. Entonces, aquí ya entró el primer llamado. Vamos en la condición de nulo y cuando se hace el primer llamado recursivo, aquí se va calculando la suma, por tanto, cuando se haga el nuevo llamado va a tener el resultado de 0 más 3, ¿cierto? Aquí se puede ver, en este lado se puede ver. Entonces, en el siguiente llamado ya va a suma, vale 3, ¿cierto? Y podemos observar claramente que en la pila no se van apilando todos los llamados. Se cumple la recursividad de cola. No se van apilando los llamados recursivos en la pila. Por tanto, esto garantiza que nunca va a haber un desbordamiento. Podemos seguir depurando el ejemplo. Claramente encontró un 4, entonces ahora lo que va a hacer es sumar lo que ya teníamos, que es un 3 con el 4. Entonces, en el nuevo llamado, este parámetro suma va a tener la suma del 3 y 4, que claramente se puede ver un 7 y se puede ver que tenemos la lista recortada, ¿no? Cada vez se le va recortando la cabeza. Por tanto, aquí volvemos a hacer la verificación. Si es mayor que 0, claro, tenemos un 2. Entonces aquí lo que vamos a hacer es sumar el 7 que ya tenemos con ese nuevo 2. Por tanto, en el nuevo llamado, este parámetro ya va a valer 9. Bueno, aquí ya tenemos un caso en el cual no hemos probado que es cuando es negativo, ¿cierto? Entonces, en este caso tenemos un número negativo, no va a cumplir con esta condición. Entonces vamos a ver. Entra por esta otra que ya teníamos programada, en donde claramente no se tiene que hacer la suma, pero sí se tiene que hacer de nuevo el llamado, recortando la lista, ¿no? Para seguir verificando los demás números. Por tanto, este menos 2 no se va a sumar, pero se va a recortar. Como podemos ver a continuación, hay 2 menos 2, pero cuando yo haga el otro llamado, se va a recortar menos 2 y ahora pasaría a verificar el siguiente en el cual este también entraría por ahí mismo. Al ser negativo entraría por ahí mismo y de esta manera se va a seguir realizando el proceso, ¿no? Eventual. Aquí tenemos un 1, es mayor que 0 claramente, se le va a sumar al resultado que ya teníamos 9, por tanto en el otro llamado, el nuevo parámetro que se le va a pasar ya sería el valor 10. De esta manera podemos realizar los demás, que es exactamente lo mismo hasta llegar al caso base en donde vamos a ver que se retorna la suma que ya tenemos, ¿no? Aquí se va a sumar el último número que es mayor que 0, tenemos un 10, se le va a sumar el 3 y va a valer 13, pero podemos ver que la suma ya es, la lista ya es nula. Por tanto, va a cumplir con esta condición, esa condición se cumple. Entonces, ahí retorna todo y se acaba nuestro programa, en el cual podemos ver que cumple con lo requerido. Muchas gracias. Ahora mi compañero Brandon Nicolás va a explicar el punto número 2, que es este. Gracias. Buen día, profe. Bueno, para presentarte el segundo punto del taller de laboratorio de estructura de lenguajes,
que constituye en realizar la implementación del algoritmo Merge-Sort, ¿no? Entonces, como primera instancia, definamos de manera general qué es el algoritmo Merge-Sort. El algoritmo Merge-Sort se basa en el principio divide y vencerás. ¿Qué quiere decir eso? Digámoslo, tenemos un vector de 6 posiciones, la cual este algoritmo va a dividir en 2 hasta, digamos, verificar que cada uno de sus vectores es de longitud 1. O se puede decir que la cola de esas listas o vectores sea nula, ¿vale? Entonces, digámoslo, explicándolo de manera gráfica, digamos, tenemos un vector de 6 posiciones, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4 y ya, pues acá me quedó un poco feo, pero entonces, digamos, tiene 6 posiciones, ¿cierto? Entonces, lo que va a hacer el algoritmo es pasar este vector principal, digámoslo, dividiéndolo entre 2 hasta encontrar que esas longitudes de los vectores sea de longitud 1. Entonces, en este caso haría tres vectores de 2 posiciones de longitud 2. No podría ser otra recursión porque ya estaremos verificando que la longitud es 1, ¿verdad? Entonces, eh, no nos permitiría hacer esa parte. Entonces, realmente así funcionaría. Claramente luego como así, digámoslo así, obtener esos vectores, y los va ordenando cada uno para así obtener pues un ordenamiento más, digámoslo así, más, que sea mucho más fácil de implementar, ¿no? Porque digamos, dividiendo se puede hacer de manera más fácil y tal vez hasta óptima. Entonces, con mi compañero decidimos realizar dos funciones. Una función que me permite, como lo dice aquí, o sea, este código ya está documentado totalmente, entonces eso me ayuda a explicarlo de una manera más rápida para reducir el tiempo del video. Entonces implementamos una función que me permite comprimir. ¿Qué quiere decir eso? Que me funcionan las listas pequeñas en listas más grandes, así respetando el ordenamiento de Merge. Eso, ¿qué quiere decir eso? Pues ahí es lo que hacemos es respetamos lo que acabamos de decir, que digamos las listas pequeñas. ¿Cuáles son las listas pequeñas? En el ejemplo anterior tenemos tres vectores de dos posiciones. Entonces este método lo que me permite es fusionar eso y obtener ya el vector ordenado, ¿vale? Entonces tenemos otra función que me permite hacer lo contrario. O sea, acá es comprimir, acá esta función lo que me permite es descomprimir. ¿Qué quiere decir esto? Que me va a dividir las listas o una lista en este caso inicial hasta que sean lo suficientemente pequeñas como para ordenarlas. ¿Sí? Entonces aquí estaríamos, digámoslo así, digamos, respetando eso de que sea hasta la longitud 1, o sea, hasta que sean suficientemente pequeñas, ¿sí? Y luego así ya pues comenzar con el ordenamiento de una manera más eficaz y óptima. Entonces, expliquemos, digamos, primero esta función, la de descomprimir. Entonces se llama Merge2. Recibe como parámetro una lista y un parámetro t para saber si vamos a hacer de mayor a menor o de menor a mayor. ¿Listo? Entonces, definimos pues primero una estructura de condiciones, la cual pues vamos a explicar de la siguiente manera. Entonces, la primera condición es verificar si la lista está vacía o nula o que tiene una longitud 1, ¿no? Digámoslo así, longitud 1 se puede decir de otra manera, si su cola es nula, ¿sí? Si su cola es nula, debe tener una longitud de 1. Entonces, si se cumple cualquiera de estas dos, aquí preguntamos si la lista es nula o la cola de la lista es nulo, entonces si se cumple ese caso, me devuelve la lista, ¿vale? Es como el caso base. Listo. Otra condición que nos permite realizar esto. Entonces, tenemos como primera parte, digamos, de esta línea de código, es la función CDR. Sí, nosotros con mi compañero utilizamos la documentación de, de Racket, la cual aquí pues buscamos las funciones y él nos las va
cómo se implementan ejemplos. Entonces es una documentación muy chévere. Entonces la función de cddr lo que me permite es devolverme el siguiente del segundo valor del par o de la lista, es decir, la cola de la cola, ¿vale? Entonces, explicando esa función cddr, entonces expliquemos esta línea de código, ¿vale? Entonces, en esta línea de código lo que hacemos es verificar si la cola de la cola es nula. Si se cumple, fusionamos la lista, o no, las listas, porque ya estamos hablando de dividir y vencerás, con la función de comprimir, es decir, con esta de acá, ¿vale? Que en un momento lo voy a explicar. Tomando como parámetros, digámoslo, el primer valor de la lista y el valor final de la lista. Entonces en código pues sería de la siguiente manera, ¿no? Preguntamos pues si la cola de la cola es nula de la lista. Si se cumple eso, entonces llamamos la función mergeList, la que está acá, y pues recibe como parámetros la función car, que según la documentación, acá yo lo tengo, según la documentación, la función car lo que me permite es devolverme el primer valor del par o de la lista. ¿Listo? Entonces le mandamos el primer valor de la lista y le mandamos el final de la lista. ¿Sí? Este de acá es para saber si vamos a ordenar de mayor o menor. ¿Listo? Entonces, sigamos explicando. Entonces, si se cumple, se realiza la llamada a la merge list. Entonces, pues expliquémosla de una vez mejor. Entonces, tenemos la función merge list que me permite comprimir. Es decir, que funcionan las listas en pequeñas, en listas más grandes, así respetando el método de ordenamiento merge. Entonces, este método función me recibe dos listas y el t, que es para saber si es de mayor a menor o de menor a mayor. ¿Listo? Entonces, tenemos una estructura también condicional, donde pues vamos a explicar cada condición. Entonces, verificamos casos base, los más generales. Entonces, si XS es nula, me retorna YS. Listo. También aplicamos en la otra. Si YS es nula, pues retornamos XS. ¿Vale? Listo, entonces. La siguiente condición me dice lo siguiente. Entonces, aquí primero, digamos, preguntamos si el encabezado de la lista XS, car lo que me devuelve es el primer valor de la lista, por eso se le dice encabezado, es menor o mayor, eso es dependiendo del caso, porque lo estamos recibiendo por T, que el encabezado de la lista YS. Si esto se cumple, hacemos lo siguiente, ¿no? Entonces, explicamos la función CDR, según la documentación me dice que CDR me devuelve el segundo valor del par o de la lista, o en el caso extremo, el final de la lista. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos dentro de esta condición? Entonces, en esta línea de código, lo que me hace es, digámoslo, devolverme como lo dice aquí, un par recién asignado, cuyo primer elemento es el primer elemento de XS, car, primer elemento de XS, y el segundo elemento de la recursión del método mergeList. ¿Sí? Aquí llamamos a mergeList otra vez como método de recursión, es decir, que hacemos recursividad, pero ahora le pasamos el segundo elemento de XS y YS. ¿Listo? Y ahí hace su recursión hasta cumplir, digamos, esa misma recursividad, ¿vale? Entonces, como última condición, es muy parecida a la que acabamos de explicar. Digámoslo así, me devuelve un par recién asignado cuyo primer elemento es el primer elemento de YS, no sería XS, sino YS, y el segundo elemento de la recursión del método mergeList. Es decir, que otra vez utilizamos recursividad, pero esta vez tomamos como parámetros la lista XS y luego el segundo elemento de YS. ¿Vale?
y así hasta que se cumpla la recursividad. Entonces, este es el método de comprimir. Ya lo explicamos. Entonces, podría seguir con el que estábamos acá. Listo, estamos aquí. Entonces, como última instancia, este método, definimos una variable local. Aquí en esta parte. Definimos una variable local que es igual a la mitad de la longitud de la lista. ¿Sí? Entonces por eso aquí dice que es dividido en la longitud de la lista en 2. ¿Listo? Entonces, eh, haciendo ya eso, lo que vamos a seguir haciendo es fusionando. Vamos a seguir fusionando y fusionando nuestra función de clasificación hasta que finalmente pues terminemos con una lista de dos longitudes o de una, ¿sí? Y ya en el momento pues que ya digámoslo ya esté dividido de la mejor manera, ya procedemos a ordenarlos y por última parte a fusionarlo. ¿Listo? Entonces llamamos a la función merge list, que es la de acá, y ya le mandamos como parámetros de recursividad este mismo método y el otro parámetro es este mismo método, pero tomando como el take, que es tomar, me toma, digamos, la lista, la guarda en X, y eliminando la lista en X, ¿vale? Entonces, este sería nuestro método. Eh, aquí hacemos la prueba, entonces lo corremos y pues acá, digamos, para cuestión de presentación, pues colocamos una función donde me dice esto. Y aquí, claro, aquí tenemos como ejemplo que son, esta es 1, 4, 3, 2, menos 2, 80, 100 y menos 40. Entonces de mayor a menor pues sería de la siguiente manera. Y de menor a mayor pues quedaría de la siguiente manera. Entonces, digámoslo así, explicando el código. Espero haya quedado un poquito claro y muchísimas gracias, profe.